Si aún sigues haciendo lo mismo que hacías cuando tenías 30, si sigues pensando que la vida se acaba a los 50, entonces no te sorprendas si el dolor se queda contigo siempre. A los 50 la vida no es el final, es solo el principio de un nuevo ciclo, y eso es algo que muchos no logran entender. Te lo digo con todo el respeto que merece tu edad, porque ya he vivido suficiente para saber lo que pocos se atreven a decir. He visto a muchas personas en esta etapa de la vida atrapadas en la misma rutina de cuando eran más jóvenes. Creen que la llegada de los 50 es como un muro, como si el tiempo les hubiese robado su oportunidad de ser algo más, de hacer algo nuevo. Eso no es así. Mucha gente cree que los 50 son la edad en la que todo comienza a desmoronarse. Los sueños, las fuerzas, las ilusiones. Pero déjame decirte algo, eso no es cierto. En la cultura en la que crecí, en esta tierra rica en historias y tradiciones, el hombre nunca se detiene. Aquí, los mayores siempre han sido los que más sabían, no porque hayan vivido más años, sino porque han aprendido a vivir de una manera distinta, con una perspectiva más profunda, sabiendo que la vida sigue, aun cuando el cuerpo ya no responda como antes. Es cierto que el cuerpo cambia, las fuerzas ya no son las mismas, pero la mente, esa es la que se agudiza, es la que empieza a comprender lo que realmente importa. Yo no te estoy diciendo que ignores los achaques, ni que te lances a correr maratones a los 50. No, te estoy hablando de un cambio más profundo, te hablo de un cambio de perspectiva. A los 50, el hombre debe empezar a ser más sabio, a comprender que los dolores, las pérdidas y las decepciones no son el final, son solo etapas. Lo que importa es lo que hagas con ellos. Es como esa vieja costumbre que tenemos en México de celebrar la vida con las calaveras en el Día de los Muertos. No tememos a la muerte, la vemos como parte de la vida, como algo que nos acompaña desde el principio. A los 50 esa visión debe cambiar. Ya no se trata de evitar el fin, se trata de comprenderlo y aprender a vivir de manera más plena, a aprovechar el tiempo que nos queda. Porque déjame decirte algo, querido amigo. Si a los 50 te dejas atrapar por la tristeza o por el miedo a envejecer, entonces sí, esa tristeza te va a acompañar toda tu vida. Pero si aprendes a disfrutar de cada día, a hacer lo que te hace sentir vivo, aunque sea algo pequeño, aunque sea tan solo disfrutar de una buena conversación o ver un atardecer, entonces ese dolor desaparecerá. Eso es lo que nadie te dice a los 30, lo que no te cuentan cuando eres joven, que la vida no es eterna, pero es tan rica si sabes vivirla bien. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué tanta gente ve los 50 como un final cuando en realidad son solo el comienzo? En nuestra cultura, en nuestra sociedad, nos han enseñado a temer al envejecimiento, a las arrugas, a la soledad, a la enfermedad. Nos han vendido la idea de que lo que pasa después de los 50 no tiene valor, que es solo una espera hasta la muerte. Eso es mentira. Si te detienes a pensar, verás que los grandes hombres de la historia, aquellos que dejaron una huella verdadera en el mundo, no lo hicieron a los 30, ni a los 40, ni a los 50. Lo hicieron cuando comprendieron que la vida no es una carrera, sino un viaje largo que te permite aprender, crecer y dar lo mejor de ti. El verdadero secreto de la vida es saber cuándo dejar ir lo que no sirve y abrazar lo que te hace bien, lo que te da paz. A los 50, si sabes cómo vivir, lo que viene no es una caída, sino un ascenso, una oportunidad para lograr lo que nunca te atreviste antes. Pero, claro, esto no es algo que te dicen todos los días, porque la sociedad te empuja a pensar que los mejores años de tu vida ya pasaron. Pero eso, querido amigo, es solo una mentira. Muchos de los que llegan a los 50 años viven con la sensación de que ya no hay espacio para más, como si las oportunidades se hubieran agotado, como si los días de gloria ya pasaran. Pero, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Por qué hay tantos que miran la vida después de los 50 como un simple espera, un tiempo para consumir los días hasta que llegue el final? La respuesta está en cómo nos enseñaron a vivir. Desde jóvenes nos han educado con una idea muy rígida de lo que significa vivir una vida exitosa. El éxito está marcado por la juventud, por la belleza, por las conquistas rápidas y visibles. Creemos que nuestra valía depende de los logros que se alcanzan antes de los 50 y una vez que se cruzan esos años, creemos que no hay nada más que hacer. Es un error fatal,
porque la vida no tiene fecha de vencimiento, y mucho menos la verdadera felicidad. Nuestro error más grande es pensar que el paso del tiempo se mide por los logros visibles y materiales. El mundo moderno, el que vivimos hoy, valora más el tener que el ser, el mostrar que el vivir. Esto nos hace caer en la trampa de asociar la juventud con el valor, con la importancia. La gente en nuestra sociedad, cuando llega a los 50, suele sentir que ya no importa, que no tiene mucho más que ofrecer. Y esa es una de las mayores falsedades que nos han inculcado. Recuerdo que cuando era joven me decían que a los 50 ya no tendría la misma energía ni la misma capacidad para hacer las cosas. Me hablaban del declive. Pero ¿saben qué? A los 50 uno se da cuenta de que en realidad no es un declive. Es un paso hacia otro tipo de sabiduría, un tipo de energía más profunda. No es la energía del cuerpo, sino la del alma. Y esa energía es eterna, porque nunca depende de los años, sino de lo que haces con ellos. Cuando entendí esto, fue cuando realmente empecé a vivir, no por lo que me decían los demás, sino por lo que yo mismo descubrí en mi interior. La sociedad nos ha vendido la idea de que la juventud es el momento para disfrutar y que la vejez es solo un periodo de espera y, aunque este es un pensamiento común, es completamente erróneo. En mi época, los mayores no hablaban con nostalgia, no miraban al pasado con tristeza. Ellos siempre nos decían que, aunque el cuerpo envejece, el espíritu no tiene por qué hacerlo. Ellos eran los primeros en aprender, en crecer, en adaptarse, y sin embargo hoy en día parece que la sociedad busca apartar a los mayores como si no tuviéramos nada que ofrecer. Nos hacen pensar que lo único que podemos hacer a los 50 es esperar a morir, pero eso, como te lo repito, es una gran mentira. Mucha gente a esta edad se siente perdida, sola, ya no sabe qué hacer con su vida, qué hacer con su tiempo. Y esto es una trampa que uno mismo se pone. El miedo al cambio, el miedo a la pérdida, nos lleva a creer que a los 50 ya no tenemos control sobre lo que sucede. Pero, ¿por qué tenemos que pensar así? ¿Por qué no aceptar que este es el momento de soltar lo que ya no sirve, lo que ya no nos da paz, y empezar a vivir con una nueva mentalidad? El problema radica en que estamos tan acostumbrados a la idea de que la vida se mide por lo que conseguimos antes de los 50, que no sabemos cómo adaptarnos a lo que viene después. La sociedad, los medios, nos han vendido la idea de que el éxito es tener poder, dinero, fama, pero cuando los años pasan, nos damos cuenta de que esas cosas no son las que realmente importan. Lo que importa es la paz interior, la sabiduría adquirida, la conexión con uno mismo y con los demás. Lo que realmente importa es cómo vivimos este momento, ahora que los 50 han llegado. Porque créeme, si puedes aprender a vivir ahora con esa visión, el dolor de la vejez se desvanecerá. Ahora que hemos hablado del origen de esta confusión que nos lleva a temer la llegada de los 50, es hora de mirar hacia adentro y reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cómo nos sentimos al llegar a esta etapa? ¿Qué nos ha dejado la vida hasta este momento? Muchos a los 50 se sienten incompletos, dañados por los años de trabajo arduo, las heridas emocionales, las pérdidas y sobre todo la sensación de que no lograron cumplir todas sus expectativas. Algunos se sienten invisibles, como si su presencia ya no importara en un mundo que sigue adelante sin detenerse. Otros simplemente se sienten atrapados en la rutina diaria, sin fuerzas para cambiar, sin esperanza de que el futuro pueda ser diferente. Este es el dolor más profundo de los que atraviesan los 50, el sentimiento de que ya no hay tiempo, la sensación de que las oportunidades se han escapado y que el reloj avanza, implacable, llevándose consigo cualquier posibilidad de hacer algo nuevo. La soledad también es una constante en esta etapa. Algunos se sienten abandonados, como si ya no tuvieran un lugar en la sociedad, como si no pudieran ser parte activa de los cambios que suceden a su alrededor. Y a veces las voces que nos dicen que no valemos, que ya no somos útiles, nos alcanzan y nos retumban en los oídos. Pero déjame decirte algo que solo el tiempo puede enseñarte. Todo esto, todo ese dolor, es solo una percepción equivocada. La soledad no es la ausencia de compañía, sino la desconexión con uno mismo. La falta de tiempo no es la realidad, es solo una creencia limitante que hemos interiorizado.
Si miras más allá de lo que sientes en este momento, verás que los 50 son solo una etapa de transformación, un cambio necesario para que puedas encontrar lo que realmente importa. En la vida, nadie te prepara para envejecer. Nadie te dice que los 50 no son una condena, sino un renacimiento. Y sin embargo, es en esta etapa donde se revelan las verdades más profundas de nuestro ser. Esta es la oportunidad para mirar atrás, para sanar las viejas heridas, para soltar lo que nos ha mantenido prisioneros durante años. Muchos de nosotros llevamos en el alma las marcas de los fracasos, de las expectativas incumplidas, de las pérdidas que no hemos sabido manejar. Y eso pesa, claro que pesa. Pero a los 50, si sabes cómo ver, puedes entender que esas cargas no son más que lecciones. ¿Y qué pasa cuando te enfrentas a la soledad? La soledad no es el fin. Al contrario, es el principio de la conexión con uno mismo. Si aprendemos a estar en paz con nosotros mismos, la soledad se convierte en un regalo, una oportunidad para encontrar la paz interna que durante años hemos buscado afuera. A los 50, uno se da cuenta de que las respuestas no están en las opiniones ajenas, ni en las expectativas de la sociedad. Están dentro de ti, esperando a ser escuchadas. Recuerdo a mi madre que me decía cuando era joven: el tiempo que pasa no se puede recuperar, pero lo que aprendas con él, eso sí lo puedes aprovechar siempre. Al principio no lo entendía, pensaba que solo me hablaba de la importancia de aprovechar la juventud, de no desperdiciar los años. Pero ahora, cuando ya tengo 50, entiendo lo que me quiso decir: lo que aprendes a lo largo de los años no se pierde. Eso es lo que te hace más sabio, más consciente, más capaz de enfrentar cualquier desafío que venga. Y lo que antes era una carga, con el tiempo se convierte en una fuerza. Hoy, en esta etapa, muchas de las personas que llegaron a los 50 se sienten agotadas, sin fuerzas para seguir, y eso es comprensible. La vida nos pone a prueba, nos hace sufrir, nos hace sentir que ya no podemos más. Pero es en ese punto, en ese momento de agotamiento, cuando el alma se renueva. No tienes que tener todas las respuestas, no tienes que saber exactamente qué hacer. Solo tienes que permitirte el espacio para aprender a disfrutar del presente, para comprender que la vida no es una carrera, sino una serie de momentos que se te dan para vivir con plenitud. Es posible que te sientas perdido en este momento, que te sientas solo, que creas que ya has pasado lo mejor de tu vida, pero te invito a mirar más allá de ese pensamiento. Los 50 son solo el comienzo si sabes cómo verlos. Si aprendes a soltar el pasado, a dejar atrás lo que ya no sirve y a vivir en el presente con la sabiduría que solo el tiempo puede darte, porque la verdadera libertad llega cuando somos capaces de vivir sin cargas, sin expectativas y con la simple intención de ser nosotros mismos tal como somos. A los 50 uno empieza a comprender que la vida no es algo que se pueda controlar por completo, que no todo se puede planear ni programar. Este es el momento de aceptar lo que somos, de reconocer nuestras limitaciones y nuestras fortalezas. Y lo primero que debemos hacer, lo más importante, es aprender a cambiar lo que ya no nos sirve, lo que nos hace daño, lo que nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento y frustración. El primer paso es dejar de aferrarse a las viejas expectativas, a los sueños que ya no son nuestros, a las personas o circunstancias que ya no nos aportan nada. A los 50, muchos todavía cargan con el peso de la juventud, con la presión de cumplir con lo que los demás esperan de nosotros, con el miedo a no haber hecho lo suficiente. Pero ¿qué pasa si te permites soltar todo eso? ¿Qué pasaría si dejas ir las creencias que te limitan, las voces que te dicen que no eres suficiente, los miedos que te paralizan? Es hora de reconocer que aunque el cuerpo envejezca, el alma no tiene por qué hacerlo. A los 50 tu vida no se ha acabado, ni mucho menos. Es el momento de empezar a ser más auténtico, más honesto contigo mismo. ¿De qué te sirve seguir compitiendo, seguir corriendo detrás de metas que no te llenan? Ya no estás en esa etapa. Ahora es el tiempo de conectar con lo que realmente importa, la paz interior, el amor propio, las relaciones auténticas y el simple hecho de vivir en el presente. El segundo cambio necesario es aprender a no tomar las cosas tan personalmente. Si a los 50 algo nos enseñan, es que la vida no se trata de lo que otros piensen de nosotros, ni de las opiniones ajenas.
En la juventud buscamos la validación de los demás, nos dejamos llevar por lo que se espera de nosotros. Pero a los 50, uno empieza a entender que las críticas, los juicios, las expectativas de los demás son solo reflejos de sus propias inseguridades. No tienes por qué cargar con ellas. El primer acto de liberación es precisamente ese: no dejar que lo que piensan los demás determine tu paz. La gente puede juzgarte, criticarte, esperar cosas de ti, pero a los 50 uno debe aprender a decir no. No a la presión, no a los roles impuestos, no a las expectativas de una sociedad que no entiende que la vida no se mide en logros materiales, sino en momentos de serenidad y amor. Otra de las grandes lecciones de los 50 es aprender a ser compasivo contigo mismo. A lo largo de nuestra vida todos cometemos errores, todos tenemos fracasos, todos hemos sufrido pérdidas, pero cuando llegas a los 50, tienes la oportunidad de mirar hacia atrás sin juicio, con la comprensión de que esos errores fueron lecciones. La compasión por ti mismo es crucial, porque te permite ver que no necesitas ser perfecto ni tener todas las respuestas. Lo único que necesitas es ser honesto, ser coherente con tu ser y vivir con integridad. A los 50 también es importante soltar lo que no podemos controlar: el miedo a la enfermedad, a la muerte, a la soledad, a la pérdida de nuestra juventud. Son todos temores que surgen con la edad. Pero si aprendes a aceptar que hay cosas que no puedes cambiar, que no tienes control sobre todo, te liberarás de una gran carga. La vida es un misterio, un viaje que nunca sabemos a dónde nos llevará, pero eso no significa que debamos vivir con miedo. Al contrario, cuando aceptamos que el control es una ilusión, nos liberamos del peso de la preocupación y nos abrimos a la serenidad. Una de las claves para vivir en paz después de los 50 es aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. La vida no se trata de grandes logros ni de hacer siempre más. Se trata de estar presentes en el momento, de saborear una comida, de disfrutar de una conversación, de caminar bajo el sol, de escuchar la lluvia. Estas pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas se convierten en las más valiosas. El verdadero lujo después de los 50 es la capacidad de ser feliz con lo simple, con lo cotidiano. La vida no tiene que ser una lucha constante. Después de los 50 uno debe aprender a fluir con ella, a aceptar lo que viene, a adaptarse sin perder la esencia. Los cambios, las pérdidas, las decepciones, todo eso forma parte de la vida. Pero si sabes cómo vivir con ellos, si aprendes a encontrar el aprendizaje en cada situación, descubrirás que la vida sigue siendo hermosa, incluso en sus momentos más difíciles. A los 50 es tiempo de dejar de luchar y empezar a vivir con paz, con gratitud, con amor por uno mismo. Si has llegado hasta aquí, es porque todavía tienes algo valioso que ofrecer, algo que solo tú puedes dar al mundo. Y no importa lo que los demás piensen, ni lo que te digan. Lo que importa es que tú sigas adelante, con la certeza de que la vida, aunque no siempre sea fácil, es un regalo que vale la pena vivir. Así que, querido amigo, si tienes 50 años o más, no te dejes engañar por las voces que te dicen que ya es tarde. No es tarde para nada. Es solo el principio, el comienzo de un nuevo ciclo. Si sabes vivir con sabiduría, si sabes cambiar lo que ya no te sirve y abrazar lo que te hace bien, te aseguro que los próximos años serán los más ricos, los más plenos, porque a los 50, si sabes cómo vivirlos, la vida no es un fin, sino una oportunidad renovada. Ahora que hemos hablado sobre los cambios, las lecciones y las oportunidades que nos brinda la vida después de los 50, quiero dejarte con una reflexión profunda. La vida no termina a los 50, ni mucho menos. De hecho, es a esta edad cuando realmente comienza la verdadera comprensión de lo que significa vivir. No hablo de grandes logros, ni de cumplir con las expectativas sociales. Hablo de una vida vivida con verdadera sabiduría, de una vida plena que solo aquellos que saben mirarla con ojos nuevos pueden experimentar. La verdadera libertad llega cuando uno se despoja de lo que ya no sirve, cuando se permite soltar los miedos y las cargas del pasado. Todos hemos cometido errores, hemos fracasado, hemos sufrido pérdidas.
Pero lo que realmente importa, lo que realmente define a una persona no son esos momentos oscuros, sino lo que hacemos con ellos. Los 50 son un recordatorio de que aunque el tiempo pase, siempre hay espacio para crecer, para aprender, para sanar. Si sigues creyendo que a esta edad ya no tienes nada más que ofrecer, que ya no tienes la energía para luchar, te estás engañando a ti mismo. El verdadero valor no está en los años, sino en lo que haces con ellos. Como nos enseñan nuestros ancestros, el sabio no es aquel que tiene más años, sino el que sabe aprovechar el tiempo. Y a los 50 tienes todo el derecho de hacer de tu vida lo que desees, dejar atrás lo que te pesa, sanar lo que te lastima y sobre todo abrazar lo que te da paz y felicidad. El dolor que sientes, las cicatrices que te quedan, no son señales de debilidad, sino marcas de fortaleza. Son esas huellas las que te han convertido en la persona que eres hoy y son las que te permitirán vivir con una nueva perspectiva, con una profundidad que solo se consigue con los años. No llores por lo que has perdido, celebra lo que has ganado, la oportunidad de ser una versión más sabia, más madura, más auténtica de ti mismo. Recuerda, querido amigo, que lo más importante es lo que piensas de ti mismo. No te dejes llevar por las expectativas ajenas ni por las presiones sociales. Si los 50 te enseñan algo, es que la verdadera paz llega cuando dejas de compararte con los demás, cuando dejas de buscar validación en el exterior y comienzas a encontrarla en tu interior. La paz no es algo que se busca, es algo que se construye con cada pensamiento, con cada decisión, con cada día que eliges vivir con coherencia. No importa cuántos años tengas. La vida es siempre un regalo que te pertenece solo a ti. Si en lugar de lamentarte por lo que ya pasó, miras hacia el futuro con esperanza, verás que los 50 no son un fin, sino un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de posibilidades, de sueños por cumplir, de momentos por vivir. Porque la vida no se mide en los logros, ni en las cosas que tienes. Se mide en cómo te sientes contigo mismo, en cómo vives en armonía con tu ser, en cómo encuentras la paz en medio del caos. Así que no temas envejecer, no temas los años que vienen. Si sabes cómo vivirlos, cada día será un regalo, una nueva oportunidad para ser más tú que nunca. No dejes que el miedo al tiempo te robe la dicha de vivir, porque al final lo único que importa es cómo has vivido, cómo has amado, cómo has aprendido y cómo has crecido. Los 50 no son el final, son solo el comienzo, si sabes cómo vivirlos. Y yo te aseguro que si sigues este camino de paz, sabiduría y autenticidad, te sorprenderás de la belleza que aún queda por descubrir.